Está de mí, y yo en ti, fruto llevaré, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como testimonio a Él. El que estuviera en la vida limpiará, para que frutos abunden más y más. Me compadrí sin desmayar, todo lo que desear. El Dios de amor, a quien amáis, solo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor siempre brillar con todo su fuego, que tú serás obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Muy buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Una vez más, el Señor nos otorga este maravilloso privilegio
que tenemos cada miércoles de estar juntos delante del Señor estudiando las Escrituras. Anhelo que este discipulado sea de gran bendición para su vida y anhelo de todo corazón que pueda desarrollarte y cada día nos parezcamos un poco más a nuestro Señor Jesucristo. Esta noche continuamos hablando sobre los impedimentos a la llenura del Espíritu Santo. El miércoles pasado estuvimos hablando sobre la tolerancia del pecado. Hoy vamos a hablar sobre la demanda de derechos personales. Pero antes vamos a orar y vamos a ponernos en la mano del Señor. Y anhelo de todo corazón que usted esté disponible para estudiar las Escrituras, que tenga su Biblia en su mano y toda la disposición para estar delante del Señor. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, hoy te damos gracias por el inmenso privilegio que tenemos, Señor, de escucharte a ti, de hablar contigo, de ser entrenados por ti, capacitados por ti, preparados por ti para ese día en que nos encontremos con tu Hijo Jesucristo. Gracias por el propósito eterno, Señor, que se has trazado, de llevarnos a la madurez, de llevarnos a la estatura, a la plenitud de tu Hijo. Gracias por tu paciencia con nosotros, gracias por no cansarte con nosotros. Y gracias, Dios, porque empezaste la obra en nosotros y la vas a terminar. Hoy ruego tu bendición para que todo aquel que está oyendo, que escuche esta predicación, que escuche tu palabra, Dios, sea bendecido, sea edificado, sea consolado, sea exhortado y en especial sea retado, Dios, a no demandar derechos, sino que realmente podamos estar en tus manos disfrutando el privilegio de tener un abogado, uno que nos defiende, alguien que está a nuestro favor y que realmente, Señor, ha hecho todo lo necesario para que nosotros estemos delante de ti con libertad. Tu bendición sea para todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos entonces a las Escrituras y vamos a compartir en esta noche este tema sobre la demanda de derechos personales. Todos los seres humanos, debido a nuestra pecaminosidad, todos sin excepción, nacemos demandando, exigiendo, pidiendo. Y es algo que realmente está en contra de la voluntad de Dios. Dios es Dios y nosotros somos siervos. El siervo no demanda derechos personales. El siervo sabe que es propiedad de su amo y que realmente tiene un gran privilegio al tener un amo a quien servirle. Y mucho más cuando realmente entendemos que nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Creador y Dios es el mejor y el único que es amo verdadero. Y la verdad deberíamos servirle a Él por gratitud, sin demandar nada, sin exigir nada y sin quejarnos. A través de toda la historia bíblica hemos visto cómo las naciones, y en especial la nación de Israel, sufrió por demandar, por exigir, por quejarse, por querer de alguna manera que Dios hiciera lo que ellos querían y por oponerse a la voluntad de Dios. Por eso en esta noche quiero que usted y yo pensemos, porque nosotros hemos sido formados también en una cultura donde nos enseñan a demandar, a exigir derechos. Y de hecho la Constitución de nuestro país le ha dado al pueblo la libertad de hacer huelgas, la libertad de exigir, la libertad de salir a demandar. Y bíblicamente esto es rebelión contra la autoridad. Quien realmente reconoce la autoridad y respeta la autoridad no le demanda, no le exige, ora por ella. Porque realmente hay una autoridad superior que puede exigirle, que puede cambiarla, puede destituirla, puede destruirla. Pero nosotros los que estamos por debajo de la autoridad no estamos diseñados ni podemos hacer esto. Pero lo hacemos por causa de nuestra rebelión y por causa de nuestro pecado y por causa de no entender que ninguno de nosotros puede buscar su propio beneficio. Así que vamos a las Escrituras y en primer lugar vamos a hablar qué es la demanda de derechos personales. ¿Qué es la demanda de derechos personales? Y vamos primeramente al libro de Hebreos, por favor, capítulo 10. Un texto bastante conocido entre nosotros los creyentes y de hecho lo hemos repetido muchas veces a través de estos medios. Y quiero que leamos, por favor, acompáñenme al versículo 26 de Hebreos 10 hasta el versículo 29, donde dice la Escritura de la siguiente manera. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Una de las cosas que usted debe saber que la demanda de derechos personales es sencillamente decir no, no de manera opositoria al Espíritu de Dios. Es decirle no al mandato de obedecer a Dios. Cuando yo demando, exijo. Cuando exijo, reclamo, y cuando reclamo, me quejo. Y Dios es muy claro en las Escrituras que todo esto realmente es aborrecible delante de Él. Nosotros podemos llevar nuestras angustias, nuestras preocupaciones delante de Dios, pero no como una demanda, no como un derecho, no como una queja como tal, sino como una súplica, una realidad de nuestra vida. Porque Dios escucha realmente a su pueblo en su aflicción, en su necesidad, pero no como una queja, no como una rebelión. Y usted y yo, en la mayoría de nuestras culturas, realmente hemos sido entrenados para exigir, para demandar, para quejarnos, para rebelarnos. Pero Dios quiere que realmente nosotros aprendamos a obedecer con respeto y con reverencia, y que aprendamos a no demandar derechos. De hecho, el único derecho que Dios nos ha dado a nosotros, no para demandar, sino para disfrutar, es el tener un abogado delante de Él que nos defienda. Como cuando la justicia agarra o apresa a un delincuente, Él le dice, tienes derecho a un abogado. Si no tienes con qué pagarlo, el Estado se lo faculta. Dios nos ha otorgado a nosotros un derecho, no para reclamar, para exigir, sino un derecho para acercarnos a Él, y es su Hijo Jesucristo como nuestro abogado. Y ese derecho no es para nosotros hacer lo que queremos, es para hacer la voluntad de Dios, pero en especial para que nosotros disfrutemos tranquilidad en nuestro corazón debido a que Él pagó por nosotros. Quien realmente reconoce a Jesús como Salvador, lo primero que tiene es relación con Dios, paz por los siglos de los siglos, porque Dios le regala vida eterna en Cristo Jesús, y por lo tanto tiene confianza para acercarse a Dios, charlar con Dios, hablar con Dios, pero sin quejarse, sin demandar derechos, sin exigirle a Él ninguna cosa. Por eso este texto es muy claro cuando dice, si nosotros pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y la verdad nos enseña a no quejarnos, la verdad nos enseña a no exigir nada para nosotros mismos, la verdad nos enseña realmente a ser agradecidos, la verdad nos enseña de que no merecemos absolutamente nada bueno merecemos. Lo único que realmente merecemos es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y todo lo que no sea muerte, todo lo demás es bendición. El que Dios traiga una enfermedad a nosotros es una bendición, porque debería traer la muerte y no una enfermedad. Pero Él trae enfermedades para llevarnos al arrepentimiento, para afligirnos, para entristecernos, para que realmente nos humillemos, cuando debería traer la muerte. A veces trae escasez en lugar de quitarnos todo, trae escasez. La escasez nos permite también reflexionar y ver que realmente dependemos de Él y que la fuente de la provisión es Él. Él debería quitarlo todo, porque no merecemos nada, pero Él en su gran e infinito amor nos dio todo, y más allá de lo necesario, nos sobreabundó gracias a que nos dio a su Hijo Jesucristo. Por eso Dios quiere que no pequemos, porque el que peca, como dice el versículo 29, el que peca voluntariamente, el que peca sencillamente en su rebelión, dice que hace 3 cosas: pisotea al Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios murió por nosotros, Él pagó por nosotros, Él hizo lo que realmente nosotros deberíamos hacer y no éramos capaces de hacer, ni podíamos hacer, Él lo hizo. Pero la mayoría pisoteamos al Hijo de Dios en nuestras rebeliones. Además dice que tenemos por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos santificados. Porque siendo pecadores, Dios nos apartó del pecado gracias al sacrificio de Jesús. Y en Cristo Jesús, nosotros
Fuimos limpiados, fuimos perdonados para no pecar, porque la orden de Dios es que no pequemos de ninguna manera. Pero como Dios sabe que mientras que estemos en este cuerpo, pecamos, ha provisto un abogado para nosotros y nos ha hecho parte de ese pacto, el pacto que Él hizo en su sangre, vida eterna para el que cree en Cristo Jesús. Y la tercera cosa que uno hace cuando peca es hacer afrenta al Espíritu de gracia, que es lo que estamos llamando básicamente la demanda de derechos personales, es afrentar, confrontar, exigirle, demandarle al Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, no tenemos, la verdad, ningún derecho. Por lo tanto, no podemos demandar nada. Todo lo que tenemos lo tenemos por gracia, o sea, como regalo no merecido. No podemos demandar, lo único que debemos es dar gracias, porque sea poco o sea mucho, es un regalo. Y por eso quiero que entiendas de todo corazón, amado hermano y amigo, que todo lo que viene de Dios es gracia, es gratuito. Usted no lo está pagando, Dios tampoco se lo está cobrando. Por lo tanto, no debemos demandar absolutamente nada. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 51, vamos un momentico allí. Hechos 7, 51. La Escritura dice estas palabras, duros de servir. Esas son las palabras de Esteban hablándole básicamente al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel fue un pueblo duro todo el tiempo y todavía lo sigue siendo. Duro de cerviz, duro de nuca. E incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. El pueblo de Israel fue un pueblo rebelde, que vivía exigiendo, demandando, reclamando. Ustedes pueden leer el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Éxodo, Números y Deuteronomios, que es un excelente resumen de los 40 años básicamente en el desierto. Cómo este pueblo sufrió y de alguna manera hizo enojar a Dios, produjo la ira de Dios sobre ellos por sus quejas, expresados en demandas. Querían agua, querían carne, querían legumbres, querían de todo, en lugar de sencillamente estar agradecidos, porque Dios estaba con ellos. Dios los sostenía mañana, tarde y noche. En la noche Él estaba con una gran nube de luz, en el día con una gran nube que los cubría del sol. Pero nada era suficiente para ellos, como para muchos de ustedes y para mí. Tenemos y nos quejamos. No merecemos nada y exigimos. Y a toda persona a quien podemos de alguna manera quejarnos, nos quejamos. Y Dios quiere que realmente nosotros renunciemos a esto, que está aquí en nuestra vieja naturaleza, que también lo hemos aprendido allá afuera y que de alguna manera está en nuestra cultura, pero no es parte de la vida cristiana, no debe ser parte de la vida cristiana. Ustedes y yo podemos analizar la vida de Jesús. Jesús nunca demandó. Y el día que se paró frente a Dios en su agonía y en su aflicción, Él dijo, Señor, si tú quieres, no le demandó que lo hiciera. Si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a lo que yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Esto es sujeción, esto es obediencia, esto es no demandar derechos personales. Ahora, lo segundo que miramos, vamos a la primera carta de Tesalonicenses, por favor, capítulo 5, versículo 19, porque allí también se nos menciona parte de este principio de resistir al Espíritu Santo, que es básicamente el demandar derechos, resistir, oponerse, decirle no a la obediencia en el mandato que el Espíritu Santo nos ordena. Primera Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 19 es muy claro cuando dice, no apaguéis al Espíritu. Y yo apago al Espíritu cuando resisto al Espíritu, cuando me opongo al Espíritu, cuando decido pecar. Realmente lo apago. La palabra apagar no es extinguir, porque el Espíritu Santo no se puede extinguir porque Él es Dios. La palabra apagar tiene que ver con el hecho de resistirle a Él, resistirle a Él. Y este texto en el 5:19 dice muy clarito, no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Y en Efesios capítulo 4, versículo 30, vamos allí por favor. Efesios capítulo 4, versículo 30.
Efesios capítulo 4, versículo 30. Mire lo que dice la Escritura, por favor. Vamos, acompáñenme allí. Dice la Escritura en este texto de Efesios capítulo 4, versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y cuando dicen no contristéis, nos ordenan, quítense de vosotros toda amargura. El amargado reclama, el amargado exige, el amargado se queja, el amargado, la verdad, destila veneno por la boca. Quiten de ustedes, porque toda persona amargada se enoja, es iracunda, grita, maldice y puede inventar toda clase de malicia. Por eso es necesario que nosotros no contristemos al Espíritu Santo. Y la verdad, la persona que demanda derechos termina de esta manera, contristando al Espíritu, apagando al Espíritu y lleno de amargura. Por eso el mismo texto dice, antes más bien sean benignos, sean buenos, misericordiosos con los demás, perdonen, para que no demanden, para que no exijan. Porque Dios no quiere realmente que nosotros impidamos la llenura del Espíritu Santo con nuestra demanda de supuestos derechos personales. Estamos en un país donde hay más permiso de demandar derechos que de cumplir responsabilidades. Muchas veces he compartido esto con ustedes y quiero compartirlo una vez más. Personalmente, de parte de Dios, no tengo derecho de exigirles a ustedes nada, ni que me amen, ni que me respeten. Pero tengo la orden de amarlos y de respetarlos. Y qué bueno que usted y yo realmente entendamos este principio, que no debemos demandar derechos para no resistir, para no apagar, para no contristar al Espíritu de Dios. En el libro de los jueces, vamos al libro de los jueces, por favor. Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6, por favor. Jueces, capítulo 6. Vamos allí al versículo 36 hasta el versículo 40. Jueces 6, 36 al 40. Jueces capítulo 6, versículo 36 al 40. Jueces 6, 36 al 40. Quiero que ustedes abran las Escrituras y me acompañen allí en este maravilloso texto de las Escrituras para mirar a un hombre que demandó de parte de Dios que Dios hiciera lo que él quería porque no creyó en lo que Dios le había ordenado. Y él con sus demandas sencillamente quería comprobar o que Dios le comprobara para él poder ver con sus propios ojos que realmente el Señor lo estaba ordenando. Y de hecho este hombre después es tomado en la Biblia como un ejemplo de rebelión. Por favor, Jueces 6, 36 al 40. Dice la Biblia, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Qué bueno que nosotros podamos mirar estos ejemplos que Dios nos ha dejado y que nosotros podamos realmente entender que esto no lo debemos hacer. Probar a Dios con exigencias personales, porque nuestra fe no nos da para creer lo que Él nos manda.
Hermanos, muchas veces nosotros hemos hecho esto. Muchas veces nosotros hemos exigido a Dios, le hemos demandado a Dios, en lugar de creerle. Y todo esto es pecado. Y esto realmente impide la llenura del Espíritu Santo. Que nosotros hagamos esta cosa que le desagrada a Dios. Y vamos al libro de Isaías capítulo 53, versículo 6. Isaías capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6. Dice la Biblia: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La verdad es que la demanda de derechos personales es descarriarse como se descarría una oveja. Cada vez que yo demando, exijo, me quejo, me estoy descarriando. Estoy actuando de manera descarriada, porque me ha apartado realmente la obediencia a Dios, me ha apartado de la fidelidad a Dios, me ha apartado de la fe en Dios, de la confianza en Dios, y empecé a vivir en mi carne, por eso mi carne empieza a exigir. Qué bueno que no demandemos ninguna clase de derechos, ninguna. Ahora, en segundo lugar, hablando de la demanda de derechos personales, vamos a hablar por qué no podemos demandar derechos personales. ¿Por qué? Una de las cosas que la Biblia nos dice es que nosotros tenemos que conocer las razones de la boca de Dios, de por qué el Señor da ciertos mandamientos. Y debemos guardar realmente las razones de su boca. ¿Por qué no podemos demandar derechos personales? Vamos a la primera carta de los Corintios capítulo 6, por favor. Primera carta a los Corintios capítulo 6, los versículos 19 al 20. Por favor, acompáñenme allí, 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Y vamos a leer junticos. Dice la Escritura, 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La primera razón por la que no debemos demandar, no podemos demandar derechos personales, es porque nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros fuimos comprados por Cristo Jesús. Yo no me pertenezco a mí mismo. Por lo tanto, no puedo demandarle. Aquel que me compró, no puedo demandarle. Él es el Señor de mi vida, Él es el dueño de mi vida. Él me compró a precio de sangre. Él fue el que me levantó de entre los muertos. Estando yo muerto espiritualmente, Él me levantó de entre los muertos y me dio vida. Mi vida debería ser una vida de gratitud hacia Él y para con Él, pero no una vida de demandas. Muchos cristianos y muchas iglesias parecen sindicatos que se reúnen para exigirle, para demandarle a Dios. Y muchos, tras el pretexto, es que Dios nos dio promesas, tiene que cumplir. Dios es soberano. Y Él nos dio promesas, sí, pero Él es soberano para cumplirlas. Si las quiere cumplir en mí y en usted no, Él lo hace. Si las quiere cumplir en usted y en mí no, Él lo hace. Y si las cumple en usted y en mí no, las cumplió para los dos porque los dos somos parte del mismo cuerpo. Si las cumplió en mí y no en ti, Él cumplió para contigo porque los dos somos parte del mismo cuerpo. Recuerde que dice la Biblia que cuando un miembro se duele, todos los miembros se duelen con él porque son parte de un solo cuerpo. Y cuando un cuerpo se goza, todos se gozan con él porque son miembros de un solo cuerpo. Pero nosotros en nuestra pecaminosidad actuamos como gente independiente. Y siempre queremos que lo que Dios hizo en el otro también lo haga en mí, ignorando que lo hizo para los dos y que yo debo gozarme con la alegría del otro como también debo llorar con la tristeza del otro. Porque somos parte de un cuerpo, porque fuimos comprados por Cristo. Por eso el texto es muy claro cuando dice, no ignoren que ustedes son templo del Espíritu Santo. No lo ignoren. Y es interesante eso. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros de parte de Dios. Y nosotros no somos de nosotros, somos de Él. Por lo tanto, no tenemos derecho de exigirle.
Y además dice, fuisteis comprados por precio. Dios dio su vida para que nosotros tuviésemos vida, la vida de Él. Entonces lo que debemos hacer en lugar de quejarnos, en lugar de demandar, en lugar de exigir, dice, glorifíquenlo. Pues a Dios en vuestros corazones y en vuestros espíritus, los cuales le pertenecen a Dios. Lo que soy, espíritu, alma y cuerpo, todo le pertenece al Señor. Por lo tanto, no tengo derecho de demandar ninguna cosa. En la primera carta del apóstol Pedro, vamos hacia allá, hacia el final de la Biblia. En el capítulo 1, primera de Pedro 1, 18 al 20. La Biblia es clara en estas palabras cuando dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Porque Dios nos rescató a precio de sangre, con el sacrificio de su Hijo. Esa vana manera de vivir que habíamos recibido de nuestros padres, y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin arruga y sin contaminación. Qué bueno es entender este principio, que Dios desde antes de la fundación del mundo había destinado a su Hijo y lo manifestó en los posteriores tiempos por amor a nosotros, para que nosotros le perteneciésemos a Él cuando no le pertenecíamos antes, porque fuimos separados por causa de nuestra rebelión, fuimos separados de Él. Pero Él vino a comprarnos, y nos compró. Le pertenecemos a Él y como el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no me pertenezco a mí mismo, ni tampoco le pertenezco a Satanás, ni tampoco le pertenezco al mundo. Le pertenezco a Cristo. Por lo tanto, como miembro del mismo cuerpo, no les reclamo. Yo nunca he visto ninguno de mis dedos reclamándome. Cuando están heridos, ellos avisan que están heridos para que todo el cuerpo acuda en ayuda, pero no reclaman. Los pies, los ojos, ningún miembro del cuerpo reclama al cuerpo como tal. Por eso, hermanos, qué bueno es aprender a no demandar derechos, a renunciar voluntariamente, reconocer que no tenemos derechos, que tenemos el privilegio de tener un sustituto, un abogado que nos defiende. Porque la verdad, el creyente solamente tiene ese gran privilegio de tener a Cristo como sustituto, como mediador, como abogado. Y Él nos defiende. Si hubiese algo que reclamar, Él lo reclamaría. Si hay algo que realmente no está bien, Él lo arreglaría. Pero nosotros debemos sencillamente confiar en Él. Él tiene todos los derechos de cada uno de nosotros, porque el creyente es propiedad absoluta de Jesucristo. En el libro de Romanos, vamos allí por favor, capítulo 6. Los versículos 18 hasta el 22. Romanos 6, 18 hasta el 22. La otra razón por la que no debemos demandar derechos personales es porque el creyente es siervo. Todo creyente es siervo. Si usted ve en la vida de Cristo, Cristo no reclamó en la tierra, teniendo derecho. Por ejemplo, Pilato le dice, ¿no sabes que tengo derecho de condenarte o de soltarte? Jesús le dice, ningún derecho tendría sobre mí si no te fuese dado de arriba. Y Jesús también le dijo, cuando Pedro allí cortó la oreja de aquel hombre que iba a prenderle, el Señor dice, ¿acaso no podría yo pedirle a mi Padre? ¿No podría reclamarle, exigirle, demandarle a mi Padre que mande 12 legiones de ángeles? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Cuando confiamos que tenemos un Dios soberano, sabemos que todo lo que sucede está en el control de Dios, por lo tanto no reclamamos, no exigimos, confiamos. Y creemos que estamos en la mano de Él y que en la mano de Él, sea que caigamos o sea que estemos de pie, estamos seguros porque estamos en sus manos. Mire lo que dice Romanos 6, versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Uno de los problemas serios que tenemos hoy en día para demandar derechos es creer que tenemos libre albedrío. O la libertad de querer, la libertad de pedir. No, somos siervos. Y la libertad que Dios nos dio
no fue una libertad para vivir sin autoridad o una libertad para hacer lo que queremos. La libertad que Dios nos dio fue la libertad de la esclavitud al pecado, al mundo y al diablo. Pero nos hizo siervos de la justicia, siervos de Él. Ningún ser humano es libre, ninguno. Porque fuimos diseñados como siervos dependientes de aquel que nos hizo. El que crea tiene la patente y el derecho. Nosotros fuimos creados por Dios, Él tiene la patente y tiene el derecho. Nosotros fuimos diseñados para servir y nuestro trabajo es servir y honrar a aquel que nos hizo. Y de hecho servir para aquello para lo cual nos hizo útiles. Y es maravilloso entender esto. Quiero seguir leyendo hasta el versículo 22. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, escuche, antes de conocer a Cristo, toda persona es esclava del pecado, y el que no conoce a Cristo sigue siendo esclavo del pecado, y si muere, muere esclavo al pecado, y por eso irá a la condenación. Cuando Cristo vino para liberarnos de la esclavitud al pecado, por lo tanto, liberarnos también de las consecuencias del pecado, que es la muerte, y liberarnos de las garras de aquel que nos llevó a pecar, que es Satanás. Pero el texto dice, pero cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte? Mira el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Yo doy gracias a Dios por no ser libre. Pero doy gracias a Dios por haberme liberado de la esclavitud al pecado, de la esclavitud a Satanás, de la esclavitud a la muerte y la esclavitud al mundo. Pero soy esclavo del Señor y para mí es un gran privilegio. Es un gran honor servirle a aquel que es único y verdadero Dios y reina sobre todas las cosas. Qué placer servirle al que está sentado en el trono. Y por eso, en lugar de demandarle, lo que debo hacer es agradecerle. El quejumbroso, él se quejará todo el tiempo. El agradecido no se quejará. Dará gracias en todo y por todo, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, estimados hermanos y amigos, Dios realmente no quiere que usted sea una persona que demande, no quiere que sea una persona que exija, quiere que sea una persona que sea agradecida. Como les decía antes, Dios no me da permiso a mí de exigirles a ustedes que me amen, que me respeten, pero me ordena amarlos y respetarlos. Y qué bueno que podamos vivir realmente dentro de la obediencia a la Escritura para no ser rebeldes al Espíritu Santo. En el capítulo 6, en los versículos 11 al 14, vamos a ir de Romanos, por favor. Otra razón que quiero que miremos en este mismo capítulo de por qué no podemos demandar derechos personales es porque el creyente no tiene nada que reclamar, nada, ni nada que entregarle tampoco a Cristo, sino reconocer que todo es de Él. A veces nosotros pensamos que nosotros alguna vez le damos algo a Dios. Nunca le damos nada, porque todo le pertenece a Él. Lo único que hacemos es reconocer y agradecerle, devolviéndolo de lo que Él nos da. Si yo le entrego mi vida, no le entrego nada, solo reconozco que le pertenece a Él porque Él la creó y es dueño por creación, y luego la compró y es dueño porque la compró. Dueño por doble partida, porque me hizo y después de que me aparté de Él, fue y me rescató a precio de sangre, entonces es dueño por doble partida. Así que no tengo nada que reclamarle, ni mucho menos nada que entregarle, solo reconocer que todo es de Él. Mire lo que dice el versículo 11 del capítulo 6 de Romanos hasta el 14. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero considérense vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues, escuche, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué bueno que usted entienda esto. La ley demanda, la gracia no. La ley exige, la gracia
No, la gracia da. Por eso es maravilloso vivir en la gracia. Y en el capítulo 12 del libro de Romanos, un texto que conocemos, vamos a leerlo allí por favor. El apóstol Pablo, hablando con la iglesia de los romanos, le dice estas palabras. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense a través o por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que ustedes puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El creyente que aprende a no reclamar, que deja de estar entregando cosas a Dios como si Dios se las estuviera reclamando y empieza a reconocer que todo es de Él, podrá amarlo a Él en todo y con todo y podrá realmente hacer que todas las cosas glorifiquen al Señor. Por eso, estimados hermanos, qué bueno que aprendamos a no permanecer en el pecado y tampoco a empezar o a continuar demandando cosas que no debemos demandar. Dios quiere de todo corazón que usted y yo no demandemos derechos personales, que no lo hagamos. Nosotros tenemos en la Biblia muchos ejemplos del fracaso de gente que demanda derechos, y en especial el pueblo de Israel. Ustedes van al libro de Números y van a encontrar que Dios dice 10 veces se han quejado contra mí. Y por esa razón haré que divaguen en el desierto y que sus cuerpos caigan en el desierto. Y Él prometió que ninguno de los que habían salido mayores de 20 años de Egipto entrarían a la tierra prometida, exactamente por ser gente que se quejaba, demandando derechos que no tenían, en lugar de ser un pueblo agradecido que disfrutaba realmente la presencia del Señor. Anhelo de todo corazón que usted y yo podamos no demandar derechos. Ahora, miremos en tercer lugar el remedio a la demanda de derechos personales. Y el remedio a la demanda de derechos personales realmente es reconocer el señorío de Cristo. Que usted y yo reconozcamos realmente que Jesús es el Señor y el Señor soberano. No solo Señor, sino el Señor que está por encima de todos. Es interesante, en medio de las votaciones que hemos tenido en nuestro país, muchos se están quejando y lo triste es que muchos creyentes se están quejando por el resultado de las votaciones. Que no me gusta este, que no me gusta aquel. Pero nosotros no tenemos por qué reclamar un gobierno, ni buscar quien nos gobierne, porque tenemos quien lo haga. El pueblo de Dios no ha sido sujeto a gobiernos humanos, ha sido sujeto al gobierno de Cristo. Tenemos una cabeza que es Cristo y nos gobierna. Los gobiernos del mundo, lo que estamos eligiendo no es un gobierno para la iglesia, es el gobierno para el mundo, el gobierno para el país en el cual vivimos, pero no para nosotros. Viviremos bajo ese gobierno, sí, pero no sujetos a ese gobierno. Respetamos a ese gobierno, pero estamos sujetos a Jesús, sujetos a nuestro Señor y Salvador. Por eso la demanda de derechos personales se remedia con el reconocimiento del señorío de Jesús en nosotros. Y cuando sabemos que Jesús es Señor soberano y que gobierna sobre nosotros, entenderemos que todas las cosas que suceden, sean buenas o malas a nuestro parecer, todas nos ayudan a bien. Y si entendemos que todas nos ayudan a bien, entonces no nos quejaremos, no demandaremos, no haremos sindicatos, no haremos revoluciones, no saldremos a hacer protestas, sino que doblaremos nuestras rodillas ante aquel que gobierna y que es soberano sobre todo gobierno, sobre toda autoridad, para que Él sea quien tome venganza, haga justicia o corrija lo que haya que corregir. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, la Escritura dice estas palabras. El apóstol Pablo, después de mostrar a la iglesia que hay diferentes tribunales que pueden juzgar a los hombres, y después de ponerse él con su equipo como ejemplo, dice estas palabras en el versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Todo lo que tenemos es gracia de parte de Dios.
Y si lo recibimos por gracia, no tenemos nada de qué jactarnos. Y si no nos dan, si no nos llega, no podemos reclamar porque tampoco lo merecemos. Yo sé que no merezco vivir, por lo tanto no puedo reclamar buena vida, porque la vida que tengo es un regalo de parte de Dios. Y la manera en que vivo, la manera de la vida que Dios me dio, es la vida exactamente, la vida precisa que necesito para poder conocer a Dios de la manera que Dios debe ser conocido. Dios trae enfermedades a nuestra vida. En estos tiempos estamos viviendo muchas virosis. En nuestro país demasiada gripa, demasiada congestión en los cuerpos. Pero es necesario, es necesario. A veces clamamos a Dios por la salud, pero no damos gracias. Y a veces en nuestro clamor no es un clamor pidiendo misericordia, es un reclamo. En lugar de dar gracias, entendiendo que Dios tiene un propósito con todas las cosas. Y en medio de las circunstancias, servirle. Como dice el apóstol Pablo, gozarnos de nuestras debilidades y disponernos en nuestras debilidades, porque ahí es donde el poder de Dios se perfecciona y es ahí donde el Señor realmente se glorifica. Entonces, ¿qué tenemos que sea nuestro? Nada. Si algo tienes para ti, que Dios te lo dio, es el privilegio de tener a Jesús como tu abogado. Tampoco lo merecías, tampoco lo merezco. Él nos lo regaló y nos lo dio como regalo. De tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Pero el mundo le rechazó, el mundo no lo recibió como regalo. Entonces Dios lo dejó como regalo solo para aquellos que creen en Él. Y a los que creen en Él entonces les da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. No como un derecho, sino como un regalo. Como un regalo de parte de Dios. Por eso nuestra tarea es glorificarle a Él y no gloriarnos en nosotros mismos. Y quiero que vayamos a la primera carta del libro de Crónicas, porque estas palabras del salmista, del rey David, allí en el primer libro de Crónicas, por favor, acompáñenme allí. En el capítulo 29, me encantan esas palabras sobre este tema allí en aquel texto. Porque David, siendo el rey, el Señor humanamente hablando de Israel, el gran rey de Israel elegido por Dios, el amado o amigo de Dios. Mire las palabras que él dice en el momento que sucede el trono a Salomón. Y le está enseñando a Salomón realmente a depender de Dios. Y en el versículo 11, después de haberse alegrado mucho el rey David y bendecir a Dios delante de toda la congregación, David le dice a Dios estas palabras como una oración de bendición, como una oración de gratitud. Y voy a leer desde el versículo 10, la parte inicial dice, la parte final del versículo dice David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya, oh Padre, es la magnificencia y tuyo es el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y todas las cosas que están en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza, en tu mano está el poder, en tu mano está el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Mire, qué maravillosos textos del reconocimiento del señorío de Jesucristo sobre la vida de Él y sobre toda la creación. Vuelvo a leerlo otra vez porque quiero que usted lo entienda y lo disfrute. Tuya es, oh Jehová, solo de Él es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Ahora, ¿por qué? Porque todas las cosas que están arriba en los cielos y todas las cosas que están aquí abajo en la tierra, todas le pertenecen a Él, no a los hombres, sino a Él. Oh Jehová, tuyo es el reino. Tuyo es el reino, escuche, y tú eres excelso sobre todos, está por encima de todos. Las riquezas, la gloria, todo esto procede de ti. Por eso dice el Pablo en Corintios, ¿qué tienen que no hayan recibido? Y tú dominas sobre todo. Ahora, en tu mano está la fuerza, en tu mano está el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos.
Así que no nos queda otra opción que solo glorificarlo y alabarlo. Pero el versículo 14 cierra esa parte con estas palabras. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Dice David, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Y si usted hace un resumen y lee los textos anteriores, todo el capítulo 29, ven todas las toneladas, los kilos de riquezas que David dio, que el pueblo dio para la construcción del templo. Y dicen, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo que pudiésemos ofrecer cosas voluntarias o voluntariamente cosas semejantes? Todo es tuyo, dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Yo no tengo nada que reclamarle a Dios. Al contrario, tengo mucho que agradecerle. Y de hecho debo agradecerle por todo, porque nada de lo que tengo en este momento es mío. Es del Señor. Él me lo dio y Él me lo puede quitar. Como dijo Job, Dios dio, Dios quitó. Y si Dios da, alabado sea su nombre. Y si Él quita, alabado sea su nombre. Porque Él es el Señor. Y por eso si usted quiere dejar de demandar derechos personales, reconozca el señorío de Cristo sobre tu vida y sobre todo lo que sucede en tu vida. Ese dolor que tiene en tu vida, en tu cuerpo, esa enfermedad. Dios tiene el control de eso. Él lo trae, Él lo quita si Él quiere. Pero Él tiene un propósito con todas las cosas porque Él es Señor, soberano, que gobierna. Y todo lo que Él hace, lo hace bien en los cielos y en la tierra. Por eso nos unimos a las palabras de David cuando dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Qué bueno que aprendamos a no demandar derechos personales, a no ser groseros con el Espíritu del Señor al resistirle, al oponernos con nuestras quejas, con nuestras demandas. Entender que somos propiedad de Él, que Él nos compró, que somos siervos, que no tenemos nada que entregarle, porque todo es de Él, pero sí reconocer que todo es de Él y usarlo para la gloria de Él. Y si realmente queremos salir de este problema que tenemos todos los seres humanos, entonces humillémonos y miremos que somos siervos y Él es el Señor soberano. El creyente no tiene derechos personales, no tiene. Solo tenemos el privilegio de tener a Jesucristo como nuestro sustituto, como mediador, como nuestro abogado. Y a través de Él disfrutamos todas las cosas. Y podemos hacer que todas las cosas realmente sean para el bien nuestro y para el bien de todas las personas. Amados hermanos y amigos, anhelo que el Espíritu Santo obre en usted y en mí para no seguir este estilo de vida que estamos llevando la mayoría de seres humanos y colombianos, una vida de reclamos, una vida de demandas, una vida de luchas y combates. Reconozcamos que somos siervos y humillémonos delante del Señor, dejando que Él gobierne sobre nosotros y Él cambiará completamente nuestra manera de pensar y también nuestra manera de vivir. Vamos a orar. Soberano Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido perdón, Dios, porque sé que muchas veces he reclamado, he peleado, he luchado neciamente. Y contra ti muchas veces también me he levantado, exigiéndote, reclamándote, en lugar de acercarme a ti, Señor, con gratitud. Y humillarme delante de ti, dándote gracias por todo lo que tú has hecho por mí. Porque no mereciendo nada de lo que hiciste, todo lo hiciste por amor a mí y por amor a cada uno de los que por tu gracia te conocemos. Perdona a tu pueblo, Dios, que reclama. Perdona a tu pueblo que exige. Perdona a tu pueblo que demanda. Perdona a tu pueblo que quiere que se cumplan ellos todas las promesas de la Biblia. Pero no quieren obedecer. No quieren ser responsables. No quieren cumplir. No quieren que se les exija nada. Y permítenos realmente tomar la posición de siervos para cumplir toda nuestra responsabilidad y al mismo tiempo disfrutar el placer de estar en Cristo Jesús y en Él disfrutar todo lo que tú nos has dado. Tu bendición y tu gracia sea para todos nosotros en todo. Y gracias por estar aquí y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, anhelamos de todo corazón que la palabra de Dios haya sido de refrigerio y de bendición para su vida y que realmente tomemos decisiones
de que se cumpla en nosotros. Una feliz noche y que Dios les bendiga.